Es un privilegio tener de nuevo con nosotros en el estudio al erudito Nehemia Gordon, el cual a través de sus profundas investigaciones de los antiguos manuscritos bíblicos que están regados a través de todo el mundo en diferentes museos, universidades, bibliotecas y hasta de hecho en el Vaticano, él ha podido revelarnos increíbles tesoros que se encuentran en los antiguos manuscritos hebreos. Mucha de esta información ha estado escondida por cientos de años, incluyendo el nombre del Todopoderoso. Así que estamos muy emocionados de que Nehemia esté aquí con nosotros compartiendo sus increíbles hallazgos. Nehemia, es un placer tenerte de nuevo. Adelante, por favor. Michael, gracias por tenerme de vuelta. Sabes, durante los últimos años he estado estudiando manuscritos hebreos. Realmente durante décadas he estado estudiando manuscritos hebreos, pero en los últimos años se ha intensificado ya que ha habido un impulso mundial para digitalizar manuscritos hebreos y hacerlos disponibles en línea. Y es así, que de hecho durante los últimos 3 o 4 años he estado revisando estos manuscritos, estudiando el nombre de Jehová, buscando el nombre con vocales completas. Hoy tenemos en más de 2.400 manuscritos con esas vocales completas. Más de 2.400. Más de 2.400. Cada vez que te veo, cada vez que vienes al estudio, tú y tu equipo continúan hallando Nos más estamos cosas. acercando a 2.500. Ahora, en uno de los, llegué a un cierto punto muerto en mi investigación, y el punto muerto era que había ciertas cosas que no podía saber sin examinar los manuscritos directamente, no solo a partir de fotografías en color de alta resolución. Es por esto que te ha tocado viajar a estos lugares personalmente, He ¿no? viajado y de hecho voy a mostrarle a la gente aquí en la pantalla. Esta es una foto mía en el Vaticano. Dice ahí arriba, Biblioteca Apostólica Vaticana. Uno de mis sueños durante años ha sido entrar al Vaticano para ver sus manuscritos. Y no fue fácil, tuve que pasar por muchos obstáculos. No dejan entrar a cualquiera. En realidad es un gran logro que te dejen entrar allí. Y finalmente me dejaron entrar y vaya, fue un buen momento, porque cuando intenté entrar la primera vez estaban cerrados debido al virus. Pero el verano pasado pude entrar allí y pude ver cosas que había estudiado hace 20 años, cosas que había visto, como había un manuscrito del Vaticano, del Evangelio de Mateo, del Mateo hebreo de Shem Tov. Hablo de cómo hay 28 manuscritos del Mateo hebreo de Shem Tov. La mayoría de esos manuscritos del Mateo hebreo de Shem Tov son en realidad una sección dentro de un libro más grande, escrito por este rabino llamado Shem Tov ibn Shaprut en 1380. Y el libro más grande se llama Ibn Bochan, la piedra de prueba. Y luego, como sección 12 y a veces como sección 13, porque hay diferentes ordenamientos, incluye el Evangelio de Mateo como una especie de apéndice. La Biblioteca Vaticana tiene un manuscrito de Mateo en hebreo que no es parte del libro de Shem Tov. Es un texto hebreo independiente. Es el mismo texto que el Mateo hebreo, pero es un texto independiente. Y quería verificar eso, porque era un poco difícil estar seguro de esto con lo que tenía hasta entonces, que era microfilms en blanco y negro, microfilms, y eventualmente fue digitalizado, pero aún hay cosas que solo puedes saber si lo ves con tus propios ojos una vez que tienes los manuscritos en tus manos. En el Vaticano, Michael, me sentía como un niño en una tienda de dulces. Pude ver el Mateo hebreo de Shem Tov, pude ver un par de los rollos de la Torah más antiguos que han sobrevivido. Estaban bastante molestos conmigo, porque normalmente lo que hacen es que te sientan en este pequeño lector de manuscritos y hay como 3 personas en el escritorio. Y aquí estoy diciendo, bueno, necesito más espacio para el rollo de la Torah, necesito toda la mesa. Pero eso es lo que necesitaba. Y pude ver cosas en esos rollos de la Torah que nunca habría conocido a través de fotografías. Y así realmente me abrió los ojos a muchas cosas. Michael, pasé 2 semanas en la Universidad de Oxford, donde hice un seminario, un taller sobre manuscritos hebreos bíblicos con las personas más destacadas del mundo. Durante esas 2 semanas tuve acceso a más manuscritos hebreos de los que la mayoría de los académicos tendrán en todas sus carreras enteras, y ciertamente más de los que yo jamás había tenido. En 2 semanas. En 2 semanas manejé algo así como 200 manuscritos. No me refiero a fotografías, me refiero a manejar realmente los manuscritos. Cosas sobre las que había aprendido, escuchado y leído, y pensé, bueno, ¿cómo sabría yo qué es eso, verdad? Me estás hablando, ya sabes, del lado de la carne y del lado del pelo. ¿Cómo puedes notar la diferencia?
Bueno, una vez que has manejado 200 manuscritos, generalmente puedes notar la diferencia. Ujú, así es. Así que aprendí mucho durante el último año. Incluso me atrevería a decir que he aprendido más sobre manuscritos hebreos en el último año de lo que aprendí hasta ese momento en toda mi vida. Wow. Muy revelador. Fue una verdadera bendición. Y vaya, el momento fue increíble porque, como dije, si hubiera intentado hacerlo este año, esos lugares están cerrados. Pude ir a Oxford, pude ir a Cambridge, y para ver las bibliotecas, fui a ver este conjunto de rollos había 3 rollos en esta pequeña biblioteca en Cambridge, no era la biblioteca principal. Y uno de los rollos no se había abierto en décadas y lo habían guardado en una lata de hojalata y no pudieron abrir la lata de hojalata. Y eventualmente tuvieron que como abrirlo con una sierra o algo así, no estoy seguro. Pero me dijeron, vuelven 2 semanas y para entonces lo sacaremos. Tendremos un conservador especial que lo abrirá. En cada lugar al que fui, Michael, ocurrieron cosas increíbles. Fue solo una serie de milagros. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Quemaste 2 semanas de tiempo y te quedaste o qué? Tenía muchas otras cosas que hacer. Fui a otros lugares y luego regresé a Cambridge. Ok. De hecho, fui a Berlín. Entonces lo llegaste a ver, ¿no? Lo Así hice, que absolutamente. pudieron abrir esa lata oxidada. Abrieron la lata oxidada y cuando sacaron el Torah, cuando sacamos el rollo de la Torah, había literalmente montones de óxido que salieron con él. Y ellos, no estoy exagerando, tuvieron que ir a buscar una aspiradora porque no querían dañar el manuscrito, este rollo de la Torah, con el óxido deslizándose sobre él. Así que estaban tratando de quitarlo, ya sabes, levantándolo con la aspiradora. Fue una experiencia increíble, Michael. Fue una gran bendición, una gran oportunidad. Jehová realmente me bendijo. Solo para darte una idea de lo inesperadas que son algunas cosas una vez que las tienes en tus manos, quiero mostrar aquí, esto es de la Biblioteca Británica, y este es un rollo del libro de Esther, y había visto fotografías del texto y había estado estudiando el texto. Y pensé, ¿por qué están tan borrosas estas imágenes? Quien quiera que haya fotografiado esto debe haber hecho un trabajo horrible. Y llego a la Biblioteca Británica en Londres y pido este manuscrito y es más pequeño bueno, en realidad es del tamaño de mi meñique, pero tengo un meñique largo. Puedes ver ahí en pulgadas, es un pequeño pergamino y es el tipo de cosa que nunca sabrías si solo miras las fotografías en línea. Y ciertamente, si lees la transcripción de otras personas de esto, nunca conocerías el carácter de este pergamino. Esto en realidad, de hecho, aplicaba a algo del Nuevo Testamento. Michael, aquí estoy yo posando con Sloan 237, que es un manuscrito en la Biblioteca Británica que tiene el libro del Apocalipsis o parte del libro del Apocalipsis con vocales. Y voy allí y me sorprendió ver que era algo que cabía en un bolsillo. No tenía idea. Pensé que era un tomo gigante que llenaría una mesa entera y resultó que literalmente era algo que cabría en el bolsillo y en realidad había bastantes manuscritos así, lo cual me sorprendió mucho descubrir. Fue una gran bendición, Michael, toda esta experiencia. Uno de los lugares a los que pude ir, esta es en realidad una foto de un papiro. De hecho, he compartido este papiro antes. Esto no es nuevo. Sabes, una de las cosas que escucho de la gente es, bueno, en las fuentes griegas el nombre de Dios está escrito Yahweh. Bien, si eso es cierto o no es otra discusión, pero encontré que había un papiro griego donde tiene el nombre de Dios en hebreo escrito en letras griegas y dice allí Jehová. Jehová suena muy similar a Jehová. Ajá. Estaban escribiendo las vocales como Jehová. Ahora, yo sabía sobre esto. Este está en la Biblioteca Británica, papiro número 121, y sabía sobre este otro, que es un papiro está ubicado en Berlín, y cuando fui a Berlín, en realidad no me dejaron manipular el papiro, pero pude fotografiarlo y tal vez puedas ver allí. Dice, tiene iota, epsilon, omega, alfa. Voy a acercar un poco para que la gente pueda verlo. Dice allí Jehová, igual que en el de la Biblioteca Británica. Ahora, no estoy diciendo que esto pruebe que el nombre de Jehová es Jehová, que esa es la pronunciación. Estoy diciendo que hay muchas variaciones diferentes en los manuscritos griegos. Una persona las contó como 33 variaciones diferentes. Y no puedes simplemente decir, bueno, tenemos Yahweh en el griego. No, tenemos muchas cosas en el griego, porque los griegos no sabían cómo pronunciar el nombre y habían escuchado a los judíos decir diferentes cosas, tal vez habían escuchado mal ciertas cosas, y en este caso, en este papiro, lo escriben como Jehová. Y
Y la historia de cómo conseguí esta foto, Michael, es algo increíble. Entonces, tenían en exhibición en Berlín, en este museo, se llama el nuevo museo, el Neues Museum. En el nuevo museo tienen la cabeza de Nefertiti, que los alemanes robaron de Egipto. Y esta es la pieza central de su museo. Y tienen guardias por todas partes para que no tomes una foto del busto de Nefertiti. ¿Y por qué es eso? Presumiblemente es porque quieren vender las fotografías ellos mismos. Está bien, no hay lío. Entonces, este manuscrito griego, este papiro con Yehoah en griego, está en la sala al lado de la exhibición de Nefertiti y tienen 5 o así papiros y están apilados uno encima del otro. Y si presionas un botón, uno de ellos se desliza, se queda allí por unos segundos y luego se desliza de nuevo hacia adentro. Y la razón por la que hacen eso es que no quieren que esté constantemente expuesto a la luz. Ok. Así que esto limita la exposición a la luz. Entonces veo esto y pienso, este es un manuscrito que yo les pedí. Escribí a la biblioteca y les pedí una fotografía a color y nunca respondieron en el nuevo museo. Y ahí estoy parado sobre él y hay guardias por todas partes para asegurarse de que no tomes fotos. Pero de alguna manera, milagrosamente, pude obtener esta foto. Así que puedes ver allí en negro y marrón donde dice Yehoah en griego. Y ese es el tipo de cosa que quiero ver con mis propios ojos, porque hasta que lo ves con tus propios ojos, realmente no sabes con qué estás tratando. Aquí estoy, Michael, en un lugar en Londres. Tener la oportunidad de entrar a este lugar fue una de las mayores bendiciones de mi vida. Se llama el Memorial Scrolls Trust. El Memorial Scrolls Trust es parte de originalmente era parte de la sinagoga de Westminster en Londres. Y después del Holocausto hubo 1564 rollos de la Torá que finalmente llegaron a Londres al Memorial Scrolls Trust. Hay sinagogas alrededor del mundo, Michael, que te dirán, tenemos un rollo de la Torá del Holocausto. 9.5 veces de cada 10, eso significa que tienen un rollo del Memorial Scrolls Trust. Casi todos los rollos de la Torá del Holocausto se originaron en Londres, en este lugar. Y de los 1564 rollos, solo 150 permanecieron en la sede y esos eran los 150 más antiguos rollos que estaban en peor condición. Algunos de ellos estaban empapados. Lo que sucedió es que en la noche de los cristales rotos, los nazis quemaron las sinagogas judías en Bohemia y Moravia, que hoy es la República Checa. Alguien vino y apagó el fuego y el rollo de la Torá fue rescatado del incendio. Y muchos de los que vi allí fueron rescatados de este incendio. Puedes ver dónde fueron dañados por el agua, dañados por la edad. Una de las grandes sorpresas para mí dentro de esta colección, revisé 101 rollos de la Torá en su colección. Los abrí y los examiné. Tuve que obtener un permiso especial. Fue todo un proceso. Uno de ellos, o dos de ellos en realidad, no eran rollos de la Torá, eran rollos de la Haftara, es decir, la porción de los profetas. Y aquí hay un rollo de los profetas, y ahí puedes ver que este es el Haftara, la porción de los profetas, que se lee en el festival de Shemini Atzeret, lo que ustedes llaman el último gran día. Es el primer libro de los Reyes, capítulo 8. Este es el octavo día de la fiesta de Sukkot. Ujú. Esta es una oración de Salomón y dice, y sucedió que cuando Salomón terminó de orar el Jehová, y allí Jehová está escrito con las vocales completas. ¿Dónde? El que está junto al centro de la fotografía, ¿no? Lo pondré un poquito más grande, o puedes verlo allí, Jehová, con las vocales completas en un rollo, lo cual es extremadamente inusual. Normalmente encontraremos esto, no puedo ni decir 9 de cada 10, 99.999999 veces. De cada 100 lo encontramos en códices que son en forma de libro. Aquí está el nombre Jehová, realmente escrito a mano en un pergamino, extremadamente raro. Encontré dos rollos como ese de la Haftarah en el Memorial Scrolls Trust. Una de las razones por las que es tan raro es que normalmente la Haftarah está impresa, no está escrita en un rollo. Pero en dos de ellos estaba escrita en un rollo. Michael, este es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Esta fotografía, sé que parezco muy serio, pero aquí estoy sentado en San Petersburgo, Rusia, frente al Códice de Leningrado, el famoso Códice de Leningrado. Durante mis viajes, um, por un periodo de 6 o 7 meses, tuve la oportunidad
Michael, de examinar no solo el códice de Leningrado, sino también el códice de Alepo, la corona de Damasco y el Sassoon 1053, los 6 manuscritos clave del Tanaj. Hay 6 manuscritos clave, hay 2 que aún no he examinado. Uno de ellos esperaba examinarlo en aquella primavera, pero luego llegó la COVID-19 y no pude hacerlo. Ese es el que está en la Biblioteca Británica Oriental 4445. El sexto manuscrito no se sabe exactamente dónde está, así que no sé si alguna vez podré hacerlo. Ahora, no digo esto para presumir, todo lo contrario, me siento honrado de ser actualmente la única persona viva hasta donde sé y con certeza el único erudito vivo que ha estudiado y examinado directa y físicamente 4 de los 6 manuscritos clave sobrevivientes del Tanaj. Ahora, hay académicos que han examinado 3 de ellos, pero nadie más. No, hay académicos que han examinado 2 de ellos. No conozco a ningún otro académico que haya examinado 3, y mucho menos 4. Si bien recuerdas, tú hablaste de esto durante la fiesta de Shavuot, pero no teníamos la imagen del No manuscrito. teníamos la fotografía. Eso es literalmente increíble. Tienes el manuscrito ahí enfrente tuyo, enfrente de tu mano, lo cual tú habías soñado con eso toda tu vida y esta vez lo tienes enfrente tuyo. Michael tomó. Pero fui a San Petersburgo, Rusia, y me dijeron: no dejes que nadie piense que pueden venir porque tú viniste y lo viste. A cualquier otra persona que venga, no le dejaremos verlo. Es algo muy raro que dejemos que alguien lo vea. Me encontré con una mujer que había estado viniendo a la biblioteca durante 10 años cada verano y le pregunté: ¿cuándo has visto el códice de Leningrado? Ella dijo: no, nunca me han dejado verlo. Y pensé: está bien, no voy a poder verlo. Fui allí para ver otras cosas también, así que no era lo único por lo que estaba allí. Pero en el penúltimo día lo sacaron y me dejaron pasar 5 horas examinándolo con un microscopio. Estos 4 manuscritos de los que acabo de hablar, el Códice de Leningrado, el Códice de Alepo, la Corona de Damasco, Sassoon 1053, los examiné con un microscopio usando luz ultravioleta e infrarroja, así como luz visible. Solo poder examinarlos con este microscopio, Michael, es un milagro. Estaba en esta conferencia en Oxford, en el taller, y le estaba explicando a uno de los profesores allí lo que estaba tratando de investigar, y ella dijo: oh, deberías preguntar a esta persona en Berlín. Ella ha examinado este rollo de la Torá en la Biblioteca Estatal de Berlín. Entonces le escribo a la mujer y ella dice: bueno, lo examinamos, pero no lo que estás preguntando. Estás preguntando sobre algo muy específico. Ella dijo: escribamos una propuesta y veamos si nos permiten venir y examinarlo. Yo no lo podía creer. Si tuviera que pagar por esto a través de mi ministerio, no podríamos permitirnos tener este tipo de investigación hecha. La mujer trajo un dispositivo de fluorescencia de rayos X de $50,000. Fue operado por alguien que está autorizado para trabajar en plantas de energía nuclear porque emite rayos X. Es a radiación. Es un especialista en radiación o, ya sabes, especialista en seguridad y protección radiológica. Entonces, mientras estamos examinando esto, ella me muestra que hay otra herramienta que no cuesta $50,000. Es mucho más sencilla, puedes llevarla en el bolsillo y puedes examinar cosas. En realidad, básicamente es un microscopio que tiene ultravioleta e infrarrojo. Dije: está bien, pero necesito esta pequeña pieza que se le adjunta. ¿Dónde puedo comprar eso? Ella dijo: no puedes comprar eso. Dije: bueno, ¿dónde lo consigo? Ella dice: si considero que lo mereces, te daré uno. Y es porque ella misma lo diseñó. Al final fui considerado digno y luego pude viajar por toda Europa y usar este dispositivo. Quiero mostrarte algunos ejemplos de cosas y de nuevo, por eso es tan importante estudiar el manuscrito directamente si puedes. Entonces, este es el Códice de Leningrado. No tomé esta foto. Es una foto que está publicada en línea. Es una foto que fue tomada en la década de 1990. Y aquí tenemos en la segunda línea, la segunda palabra desde la derecha, dice Jehová. Y parece que tiene las vocales completas. Michael, revisé cada instancia en el Códice de Leningrado, en el Códice de Alepo, en Sassoon 1053. No revisé cada uno en la Corona de Damasco porque hay demasiados, pero revisé un par de docenas en la Corona de Damasco y los examiné bajo el microscopio. En este caso ni siquiera necesité el microscopio. Sacamos esa página del Códice de Leningrado. Viste que era un montón de páginas, ¿verdad? Pero tienes que conseguir, en realidad están en pequeñas carpetas llamadas cuadernos. En este caso, los cuadernos estaban originalmente cosidos juntos, ahora han sido desensamblados en su mayoría. Así que sacamos esa sección e inmediatamente veo ese punto que pensé que podría ser un yolam. No estaba seguro. Puse esto con un signo de interrogación. Ese punto solo aparece en esta fotografía, no en la vida real. ¿Ah?
¿En serio? Absolutamente. ¿Solo aparece en la fotografía? La fotografía de la década de 1990 tenía algo de suciedad. Tal vez estaba en el lente de la cámara. No tengo idea. Saco esto y no entiendo. Estoy mirando esto y no hay nada allí. Ahora, en otros casos, miro el punto y digo, oye, eso no es un punto de tinta, es una peca en el animal. En este caso, ni siquiera había una peca en el animal. No solo no es tinta, en realidad no hay nada allí. Ese es un punto fantasma sobre el nombre de Dios. Y uno pensaría que estaría molesto porque estoy tratando de verificar que el nombre de Dios es Jehová y aquí no lo es. Aquí falta la vocal. Estaba tan feliz porque habíamos encontrado la verdad. Y había otros 30 o 40 lugares donde sí tenía las vocales completas. Jehová. Y eso está verificado. Ahora no puedo decir qué manuscrito es este, pero es un manuscrito donde tiene las vocales completas. Solo quiero que entiendas de lo que estaba hablando con lo del ultravioleta e infrarrojo. Así que aquí es evidente a simple vista que esto es Jehová con las vocales completas, pero así es como se ve bajo el microscopio. De hecho, puedes ver algunos de los pelos del animal. Igual como algunas de las fibras reales. Bueno, no fibras, sino más bien tejidos Del animal. Y no hay ninguna duda, esto es Jehová con las vocales completas. Hay en realidad 3 puntos allí. Los 2 de la izquierda son un acento y el de la derecha es la vocal O que deletrea el nombre Jehová. He hablado de esto extensamente en otros contextos, no voy a entrar en eso ahora. Y así es como se ve en ultravioleta. En este caso, eso realmente no añadió mucho, pero hay lugares donde se han borrado cosas y puedes leerlas usando ultravioleta, lo cual no puedes leer a simple vista o es muy difícil de leer. A simple vista, alguien diría, bueno, no estoy seguro de que eso sea lo que es. Sabes tú, es tu opinión. El ultravioleta elimina eso, es un hecho. Todos pueden verlo. Michael, encontré lugares en el Códice de Alepo donde el nombre estaba escrito como Jehová con las vocales completas y alguien vino y borró la O. Te digo, nadie estaba más sorprendido por esto que yo. Ahora hice una enseñanza hace unos años. Fui a Israel y me reuní con el principal experto del mundo. Debería decir que él era el principal experto del mundo en los años 1981, de los principales expertos, de todos modos, del Códice de Alepo. Pasó años estudiando las fotografías del Códice de Alepo. Y le pregunté sobre los lugares donde, en mi opinión, el escriba había puesto accidentalmente el Holam y nos dio las vocales completas. Solo para respaldar, en la mayoría de los casos en el Códice de Alepo, en 5 de los 6 manuscritos clave, el nombre de Dios está escrito Jehová y falta una vocal. Y luego encontré en unos 50 lugares en Leningrado, en Sassoon, 1053, en Alepo, Damasco. La corona de Damasco es una excepción, porque en la corona de Damasco son más de 1000 lugares, ¿verdad? Así que ahí no puedes decir que es un accidente. Ahí el escriba intencionalmente puso el Holam. No hay duda al respecto. Es una excepción cuando no pone el Holam, cuando no lo escribe Jehová con las vocales completas. Pero en los otros 5 de los 6, es muy raro que de vez en cuando el escriba ponga las vocales completas. Y mi sugerencia ha sido durante años que el escriba lo puso accidentalmente porque sabía que así se pronuncia y en su cabeza lo estaba pronunciando, así que puso la O.
Entonces le pregunté a este hombre hace unos años, que era uno de los grandes expertos del Códice de Alepo, y él dijo, bueno, por lo que recuerda de trabajar en los años 70 y 80 con el Códice real, no con fotografías, lo que recuerda es que nunca borraron una sola vocal o un solo acento del nombre. Y yo dije, eso lo resuelve. Accidentalmente pusieron la O y luego no se les permitió borrarla. Y uno de los propósitos de mi investigación, Michael, fue probar que él tenía razón. Y dije eso en un estudio que hice en mi sitio web en nehemiaswal.com. Dije, estoy basando esto en la información que se me dio, pero desearía poder verlo por mí mismo. Michael, ahora lo he visto por mí mismo. Pasé 9 horas examinando el Códice de Alepo. Revisé cada lugar donde tiene vocales completas y encontré que no solo borraron vocales en algunos casos. En otras palabras, decía Jehová con la O y alguien vino y borró la O, porque esa era la forma estándar de escribirlo, sin la O. Así que borraron la O. No solo borraron los acentos, no solo borraron las vocales, encontré 5 lugares donde de hecho borraron las letras Yud, Hey, Vav, Hey. Interesante. En algunos de esos lugares donde borraron Yud, Hey, Vav, Hey, lo reemplazaron con Adonai. Y tal vez hablaremos de eso la próxima vez. Ese es un tema completo en sí mismo, así que quiero guardarlo. Pero lo que había dicho antes se basaba en la información que me dieron e incluso dije en ese momento y en el estudio que puse en mi sitio web que desearía poder verlo por mí mismo y ahora lo he visto por mí mismo, no solo a simple vista, sino con ultravioleta e infrarrojo. Este es el ultravioleta, así es como se ve el infrarrojo. Claramente hay detalles que puedes distinguir, como por ejemplo con este infrarrojo y el ultravioleta, podría decirte si eso es una peca en el animal o un Hollam, un punto real de tinta. De hecho, en este caso podría verlo incluso a simple vista y ya sabes, es una fotografía de muy alta resolución, pero aquí con el microscopio es definitivo que es tinta. Así que aquí está el punto. Había lugares donde escribieron Jehová con las vocales completas y quitaron esa vocal que se suponía debían ocultar. Entonces, ¿por qué lo dejaron en un número de casos? Aproximadamente 7 casos. ¿Por qué lo dejaron? Hay algunas posibilidades. Una es que lo dejaron porque no les molestaba demasiado. Pero entonces, ¿por qué borrarlo en ese otro lugar? Así que probablemente lo que pasó es que lo pasaron por alto. Y la gente me dirá, ¿cómo pudieron haberlo pasado por alto en el Códice de Alepo? Nehemia, en tu propio libro, Rompiendo la conspiración del silencio, citaste al profesor que dijo que es como si un ángel lo hubiera escrito. Está bien. Ahora sé información que no tenía en ese momento. Cuando escribí Rompiendo la conspiración del silencio, no sabía que en cada una de las páginas, y escuchen bien, cada una de las páginas del Códice de Alepo, alguien vino y sabemos quién fue. Fue Aaron ben Asher en la mayoría de los casos. A veces era un hombre llamado Shlomo ben Buyata y había 2 escribas originales que trabajaron juntos en ello, como socios en cierto sentido, y borraban los errores y los reemplazaban con la corrección. Cada página tiene cosas así. Y lo hicieron no solo con palabras regulares, lo hicieron de hecho con el nombre de Jehová también. Ahora, una pregunta. ¿Esto es algo que no se podía ver sino solo con una investigación directa, una investigación física con el sistema de microscopio? Entonces, para ser justo, antes de examinarlo directamente, descubrí y supe sobre esto hace varios años cuando hice la enseñanza, descubrí que había una base de datos que había sido preparada y los rumores sobre la base de datos estaban muy exagerados. La base de datos era en realidad un montón de papeles así de alto. Un montón de notas escritas a mano. Por 3 eruditos que pasaron varios años examinando las imágenes directas, no solo imágenes, perdón, las páginas exactas, las páginas directas del Códice de Alepo, y me lo dijo una de esas 3 personas que trabajaron en ello. Él fue quien me dijo, nunca borraron una vocal o un acento del nombre de Dios de Yud, Hey, Vav, Hey. Ahora, ¿por qué diría eso? Porque fue hace 40 años, no lo recordaba. Yo de hecho conseguí el acceso a la base de datos. De nuevo, es un montón de papeles así de alto y pasé días revisando esos datos y allí documentan cada vez que alguien hizo un cambio. Y no hay una página, ni una sola página del Códice de Alepo que no tenga correcciones. Y eso en realidad tiene sentido. Maimónides, el gran rabino del siglo XII en el Cairo, menciona el Códice de Alepo. No se llamaba el Códice de Alepo entonces, se llamaba el manuscrito de los 24 libros, es decir, del Tanaj, aquí en el Cairo. Y él dice, Ben Asher lo revisó muchas veces durante muchos años.
Cuando revisas algo, encuentras errores. Así es, correcto. Y lo que Maimónides dijo en el siglo XII, ahora podemos verificarlo al 100%. Así que la razón por la que pedía acceso directo al Códice de Alepo es que ahora tenía una herramienta que estos eruditos en los años 70 y 80 no tenían. No tenían un microscopio de mano con la base especial que tiene ultravioleta e infrarrojo. Michael, fue una experiencia increíble. Fui muy afortunado. Había cosas allí que nunca hubiera imaginado que descubriría al mirarlo. Primero, directamente a simple vista, pero luego con el microscopio. Solo revelaciones increíbles. Quiero mostrarte algo de otro manuscrito. De nuevo, no voy a decir qué manuscrito. Bueno, es un poco complicado. Pero aquí tenemos un caso donde si miras en la parte inferior derecha, ves debajo de la palabra, ves algunos puntos y ves un guión en la segunda y tercera letra desde la derecha y el pergamino alrededor de ellas se ve un poco raro. Ok. Y la razón por la que se ve raro es que alguien tomó una navaja, raspó las vocales debajo de esas dos letras y puso dos vocales diferentes. Ajá, y lo descubriste con el microscopio. Y hasta que fui a examinar este manuscrito, había un debate entre los dos principales eruditos del mundo, que son lingüistas hebreos, y el debate era sobre si esto era una corrección por un segundo escriba o si el pergamino se dañó durante la preparación cuando se hizo. Y esta es una fotografía a través de un microscopio, el microscopio de 50 aumentos que tengo, y no hay duda de que esto fue una corrección. Alguien raspó las dos letras, las dos vocales, y las reemplazó con dos vocales diferentes. Ahora, ¿por qué hicieron eso? Porque las vocales originales, escritas por el escriba original, eran contrarias a lo que la gente pensaba que eran las reglas de la gramática hebrea. Ahora, pongamos esto en perspectiva. Cuando hablamos de las reglas de la gramática inglesa, abrimos nuestra gramática inglesa y nos dice cuáles son las reglas. Entonces, la gramática que usamos hoy para el inglés es prescriptiva, es una prescripción. Esto es lo que deberías usar. Prescriptiva es una prescripción. Esto es lo que deberías usar. Pero las gramáticas de los idiomas antiguos son descriptivas. No te dicen cómo se supone que debe ser. Te dicen lo que encontramos de facto en los manuscritos, en las fuentes, en los textos. Y así, las gramáticas que se habían escrito tenían una regla que no puedes, esos dos puntos en la parte inferior que están uno encima del otro, se llaman schwa. La regla era que no puedes tener 3 schwas seguidos. Pero aquí, en este manuscrito, en otro lugar, había 3 schwas seguidos y el debate era sobre este lugar. ¿Había originalmente 3 schwas seguidos? ¿O eso es solo un daño al manuscrito? No es una corrección y hay 2 schwas seguidos y están separados por lo que se llama un patos, esa pequeña línea. Y al examinarlos bajo el microscopio, pude poner fin a ese debate. Ahora es definitivo. Vamos a acercarnos aquí y mostrarte. Puedes ver tan claro como el día, una vez que entiendes lo que estás mirando, que originalmente había 3 de estos schwas seguidos y uno de ellos fue raspado y reemplazado con esa línea, que es el patos. Ok, lo veo. Entonces, esto es realmente importante. La gente dirá, bueno, las reglas de la gramática hebrea, ¿en qué se basan esas reglas? Se basan en manuscritos. ¿Y si esos manuscritos han sido cambiados? Ahora podemos ir y examinar manuscritos y determinar si fueron cambiados y cómo. Así que la gran pregunta que tenía al ir a San Petersburgo, Rusia, era la siguiente. Quería saber cuándo se puso el Holam. Siempre hay usualmente falta una vocal en el nombre Jehová para hacerlo impronunciable, pero en unas 50 ocasiones se puso el Holam. Fue eso hecho por un escriba posterior y seré honesto contigo, Michael. Estaba un poco nervioso, pero quería saber la verdad. Consideré esta posibilidad distinta de que llegaría allí. Miraría con mi microscopio, particularmente con el infrarrojo. Con el infrarrojo simplemente te abre los ojos y puedes decir si es una tinta posterior o la tinta original. Así que llegué allí y estaba un poco nervioso y durante 2 semanas les estuve rogando que me dejaran ver el códice de Leningrado, porque quiero saber en esos 50 o más lugares donde tiene las vocales completas Jehová. ¿Es eso del escriba original Shmuel ben Yaakov en el año 1008 o es algún escriba posterior que tal vez vino 500 años después y añadió la O?
y estaba nervioso, pero recé. Dije, Jehová, cualquiera que sea la respuesta, quiero saberla y la aceptaré. Y tomé el microscopio y me senté allí durante 5 horas revisando cada caso. Y en casi cada caso, la vocal es el Olam original, escrito por el escriba, que usó un tipo de tinta diferente que la... Y déjame retroceder aquí. El Códice de Leningrado, en algún momento de la historia, no sabemos exactamente cuándo, fue restaurado y el restaurador vino con un bolígrafo y repasó las letras. Y mi pregunta era, ¿cuándo repasó las letras, también añadió un Holam? ¿También añadió esa O, la O que faltaba? Lo que Keith llama el Holam del cielo. Esa era mi pregunta. Y cuando miré bajo el microscopio en infrarrojo, pude ver que el Holam era original, porque es era un tipo de tinta diferente lo que se llama reentintó, quien reforzó la tinta. Hubo una excepción, y esto fue increíble, Michael. En esta excepción que encontré, tenía el Holam original, y luego, mira, cuando el tipo lo estaba haciendo, cuando estaba rehaciendo la tinta, no estaba usando un microscopio, ¿verdad? Y entonces no siempre ponía las líneas en el mismo lugar que las líneas originales. Y entonces fue a poner el Holam, el que reentintaba, puso el Holam y está ligeramente a la izquierda del Holam original. Así que cuando miras bajo el microscopio, puedes ver aquí está el Holam original y justo al lado está el Holam añadido por el que reentintaba. Y eso fue para mí, quiero decir, eso fue lo definitivo, quiero decir, eso fue increíble para mí. Eso fue uno de los mejores momentos de mi vida, que pude realmente examinar el Códice de Alepo, el Códice de Leningrado, el Cairo, no el Códice de los Profetas del Cairo, el Códice de Leningrado, Códice de Alepo, Corona de Damasco y Sassoon 1053, y en cada uno de ellos pude verificar que el Holam realmente está ahí. Y el Códice de Leningrado, que tenía la gran interrogante para mí, ¿fue un escriba posterior quien lo añadió? La respuesta fue definitivamente no. Por lo general, el reentintador no se molestaba con las vocales, ciertamente no se molestó con el Holam allí del nombre, pero en una instancia sí lo hizo y lo puso justo al lado, está bastante cerca, ¿verdad? Pero se puede ver con el microscopio, hay 2 Holams, uno superpuesto al lado del otro. Definitivo 100% no se puede decir que esto fue añadido por un escriba posterior. Nehemia, llévanos al comienzo si puedes, porque esta clase de intensidad, este tipo de inversión que tú has puesto en todas estas investigaciones, esto es algo que es como una llama encendida dentro de ti. Pues esto está a un nivel que yo nunca he conocido a nadie que haga las cosas con tanto detalle, con tanta pasión, con tanta entrega, para poder demostrar la verdad de esto. Dime dónde comenzó todo y dime a dónde te llevará esto con todas las herramientas que tienes ahora a tu disposición. Mira, Michael, realmente comenzó para mí cuando empecé a estudiar el nombre y sentí que o me enseñaron en la Universidad Hebrea que no conocemos las vocales verdaderas. Me sentí como si fuera Moisés siendo arrojado al desierto en la película Los 10 Mandamientos, donde Charlton Heston, que es con su hermosa cabeza calva, dijo, Moisés, te encomiendo a tu Dios hebreo que no tiene nombre. Y me sentí así, que yo era Moisés en el desierto sin conocer la verdadera pronunciación del nombre de Jehová. Y ni siquiera lo sabía, solo sabía que era Yud-Hei Vav-Hei, pero era Yahweh, era Jehová, era Yahuvé, podría ser cualquiera, no tenía ni media idea. Y allí estaba yo sentado en la Universidad Hebrea en el proyecto de la Biblia, el 911, y encontré un lugar donde tenía las vocales completas. Y luego miré y encontré otro lugar donde tenía vocales completas y esto coincidió con los aviones chocando contra las torres. He compartido esto creo que se llama La Torre, que aún se mantiene en la serie Open Door y mi libro Rompiendo la Conspiración del Silencio. Y para mí, Michael, eso no fue el final. No fue que Dios me ha revelado que su nombre es Jehová y ahora debes obedecer lo que enseño. Para nada. Solo quiero saber la verdad. Descubrí algo ese día y ahora quiero buscar esos manuscritos, verlos con un microscopio para verificar con hechos sólidos e irrefutables que esos símbolos que encontré en las fotografías
están realmente allí. Te mostré uno donde la fotografía tiene un punto y no está en el manuscrito real. Eso fue en el Códice de Leningrado. Entonces, a dónde esto me ha llevado hoy es en cierto sentido, mira, hablé sobre cómo fui con Reggie White a ver el Códice de Alepo. Pudimos verlo durante, no sé, 2 minutos y no pudimos tocarlo y ciertamente no pudimos examinarlo, pero ahora pude sentarme durante 9 horas y examinarlo. Y creo que esta es una respuesta a mi oración y creo que una respuesta a la oración de decenas de miles de personas que han estado pidiendo respuestas, que quieren una prueba definitiva, que han escuchado a los detractores decir, bueno, tal vez ese Holland fue añadido. Bien, averigüemos si eso es cierto. Para mí esto ha sido una verificación. No fue que Dios me revelara esto y la historia se acabó. No, Dios me permitió encontrar información y ahora pude cazar, rastrear y localizar la verdad y verificar que su palabra es verdadera. Bueno, Nehemia, hay otra investigación que tú has hecho, la cual no está basada en los antiguos manuscritos hebreos, sino que está más bien basada en los antiguos manuscritos griegos del Evangelio de Juan, lo cual fue una situación la cual se presentó mientras yo hacía mi preparación para grabar la serie Los Evangelios Cronológicos, donde tú junto con John Larquette trajeron esta información y la presentaron muy detalladamente durante nuestro evento de la Pascua hace un par de años. Y ahora tú tienes esta información junto con las imágenes, tienes las fotos, copias de los manuscritos y yo quiero que tú le presentes esto a las personas porque tú muy bien sabes que esto es algo que es bien apegado a mi corazón y es porque yo no pudiese haber hecho los evangelios cronológicos, no lo pudiese haber hecho cuadrar sin esa información que tú tienes ahora. Así que me gustaría que regresaras y compartieras eso con la audiencia. Me encantaría hacer eso. ¿Ok? Absolutamente. Genial. Bueno, damas y caballeros, se nos acabó el tiempo el día de hoy, pero Nehemia regresará prontamente para continuar compartiendo sus increíbles descubrimientos. Él tiene una increíble información, la cual él compartirá junto con nosotros, la cual nos detalla y nos demuestra el cómo el mundo cristiano ha sido por miles de años, por cientos de años, constantemente y deliberadamente engañados por Constantino y sus secuaces. Y nos demuestra el cómo su contemporáneo, Eusebio de Cesarea, nos ha engañado a todos por mucho tiempo con su teoría de que el ministerio de Yeshua fue de 3 años y medio, cuando Yeshua nunca dijo eso. Pero bueno, no me voy a adelantar, voy a dejar que Nehemia lo comparta con ustedes en la próxima ocasión en que él venga a visitarnos. Damas y caballeros, y tengo que decir esto, vemos que el Todopoderoso está continuamente trabajando y ha estado trabajando con Nehemia y ha estado trabajando conmigo, pues me ha ayudado a sacarlo de la caja en que yo mismo lo había puesto a él. Yo he visto como el Todopoderoso ha tomado a este erudito judío y ha trabajado con él, lo ha guiado, lo ha dirigido de una manera que nadie en el mundo podría hacer. Y es porque el Todopoderoso a él le ha dado las herramientas y el Espíritu Santo le ha dado la sabiduría de poder revelarnos las cosas que Nehemia le está revelando al mundo el día de hoy. Entonces, continuemos escudriñando las escrituras y continuemos pidiéndole por revelación y sabiduría hasta que estemos en aquel día, enfrente de él, en el mar de vidrio mezclado con fuego. Pero hasta entonces, shalom. Este programa, que esperamos haya sido de bendición el día de hoy, lleva cientos de horas humanas en producción y postproducción, y esto es sin contar las horas que toma el doblaje al español. Esto solo es posible por personas como usted que apoyan a este ministerio. Nosotros hacemos nuestro trabajo de llevar esto gratuitamente al mundo. Y es por esto que ahora les pedimos que consideren las palabras de Yeshua. Habéis recibido de gracia dad. Shalom, seguidores de la Torá. Si les ha gustado este video, por favor presionen el me gusta y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a nuestro canal y presionen la campanita para que reciban inmediatamente notificación cuando haya material nuevo disponible. No olviden visitar nuestra página unrudodespertar.tv y bajar nuestra aplicación en iPhone o Android para poder continuar compartiendo la verdad de las Escrituras.